Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Se conoce como ángulos correspondientes y me permite identificar algunos ángulos que se encuentran dentro de rectas paralelas y una secante. Así que vengan conmigo. Para entender este tema mucho mejor, lo primero que tenemos que definir es qué son rectas paralelas y qué son rectas secantes. Por ejemplo, acá tenemos rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando están ubicadas en el mismo plano y cuando todos los puntos de una equidistan de todos los puntos de la otra. Eso quiere decir que todos los puntos están a igual distancia de la otra recta. De otra forma, las rectas no se cortan en ningún punto. Si nosotros vemos, tenemos dos rectas, la recta A, como se podrá ver aquí, y la recta B, como se puede ver acá también. Estas dos rectas no se cortan en ningún punto y todos los puntos de una equidistan de la otra. De esta manera podemos decir que son rectas paralelas. Rectas secantes. Las rectas secantes son rectas que están en el mismo plano, pero que se cortan en un punto. Por ejemplo, podemos decir acá que está el punto en común. Ese punto en común me permite definir estas rectas como rectas secantes. Están en el mismo plano, tienen un punto en común, la recta C y la recta D. Algo importante dentro de las rectas secantes es que existen rectas que son perpendiculares. Las rectas perpendiculares son rectas secantes, pero que cuando se cortan forman un ángulo de 90 grados. De esta manera podemos identificar un punto en común, decir que son rectas secantes y que cada uno de estos ángulos que ella forma son ángulos de 90 grados, ángulos rectos. De esta manera podemos decir que son rectas perpendiculares. Ahora bien, como podrán ver en la imagen, nosotros tenemos dos rectas que son paralelas, L1 y L2, y tenemos una recta secante que corta a ambas. Lo que tenemos que hacer aquí de importante es identificar cuáles son, o bueno, cómo podemos clasificar los ángulos según su posición. Entonces, los primeros ángulos que son de suma importancia dentro de este tema se conocen como ángulos internos. Los ángulos internos son ángulos que están dentro de las rectas paralelas y están cortadas por una secante. Como dice aquí en la definición, son los ángulos comprendidos entre las dos rectas paralelas al ser cortada por la recta L3. Ahora bien, teniendo las dos rectas paralelas y la secante, podemos identificar algunos ángulos internos. Tenemos como ángulos internos los siguientes. Este que se conoce como Ψ', este otro ángulo que se conoce como μ', este que se conoce como delta y este último que se conoce como lambda. Como podrán ver, son cuatro ángulos que están dentro de las paralelas que es cortada por una secante. Lo vamos a escribir también acá. El ángulo lambda, el ángulo delta, el ángulo Ψ', que tiene esto, y el ángulo μ'. De esta manera, esos cuatro ángulos se conocen como ángulos internos. Otros ángulos que son también importantes, ángulos externos. Ángulos externos son los que están comprendidos fuera de las paralelas que son cortadas por una secante. De esta manera tenemos A, Ψ, μ, delta' y lambda'. Esto por ser ángulos que están fuera de las paralelas que es cortada por una secante. Lo vamos a escribir también. Tenemos así. También tenemos a μ, tenemos también a lambda', y por último tenemos a delta'. Como podrán ver acá, estos cuatro ángulos son ángulos externos. Ángulos colaterales, como dice la definición, son ángulos que están ubicados al mismo lado de la secante o a un mismo lado de la secante. Como podrán ver, la secante tiene dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Eso quiere decir que ese conjunto de ángulos que está al lado izquierdo son ángulos colaterales y los que están al lado derecho también son ángulos colaterales. Podemos escribir entonces que Ψ, el ángulo Ψ, el ángulo lambda, el ángulo Ψ', y por último, lo vamos a colocar de este lado para seguir más o menos el orden, el ángulo lambda' son ángulos colaterales. También podemos decir, eso es a un lado, que al otro lado también tenemos ángulos colaterales, que sería el ángulo μ, el ángulo
delta, coma, el ángulo mu prima y por último el ángulo delta prima. Estos son ángulos colaterales, unos están a la izquierda y los otros están a la derecha de la secante. Ángulos alternos internos, esta definición ya es un poquito más complicada. Son parejas de ángulos que no siendo colaterales, eso quiere decir que no estando al mismo lado de la secante, ni tampoco siendo adyacentes, son internos. Entonces, yo veo la recta secante y digo, no pueden ser colaterales, pero tienen que ser internos, pero tampoco pueden ser adyacentes. Entonces, tengo estos ángulos que son los internos, porque deben ser internos, pero es que no pueden ser colaterales, ni tampoco pueden ser adyacentes. De esta manera, los ángulos alternos internos serán alfa con mu prima. Entonces, alfa, el ángulo alfa, y el ángulo mu prima. Y por otro lado tenemos el ángulo psi prima y el ángulo delta. Y tenemos psi prima y el ángulo delta. Estos ángulos son ángulos alternos internos. Ahora hablaremos de ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos, como dice la definición, dice que son parejas de ángulos que no siendo colaterales y tampoco adyacentes son ángulos externos. Vemos el dibujo. Entonces, según el dibujo yo voy viendo y dice, son externos, pero es que no pueden ser colaterales. Entonces, si no son colaterales, no pueden ser estos ángulos que están acá. Pero es que tampoco pueden ser adyacentes, entonces no pueden ser este con este, que son las parejas. De esta manera yo puedo decir que los ángulos alternos externos serían este ángulo que se conoce como psi con el ángulo delta prima. Y este ángulo que se conoce como alfa prima con este ángulo que se conoce como mu. Son parejas de ángulos por ser externos, por no ser colaterales, por no estar en el mismo lado y por no ser adyacentes. Están uno al otro lado. De esta manera puedo decir que el ángulo psi y el ángulo delta prima son alternos externos, como también puedo decir que el ángulo mu y el ángulo lambda prima también son alternos externos. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son ángulos que siendo colaterales pero no adyacentes son uno interno y el otro externo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos la recta secante, las dos rectas paralelas y sigo la definición. Uno tiene que ser interno y el otro tiene que ser externo. Entonces veo interno y externo. Voy viendo la idea. Luego dice, tienen que ser colaterales, pero no pueden ser adyacentes. No pueden estar uno luego del otro. De esta manera no puedo decir que son ellos dos. No puede ser, la pareja no puede ser psi con lambda, ni tampoco puede ser psi prima con lambda prima. ¿Cuáles serían las parejas entonces? Bueno, no pueden ser adyacentes. Sería psi con psi prima, lambda con lambda prima. Vamos a escribirlo para que se note. Psi sería con psi prima, lambda sería con lambda prima, mu sería con mu prima y delta sería con delta prima. Todos con la misma letra, pero si es prima o no. De esta manera puedo decir que esas parejas correspondientes son el ángulo psi y psi prima. Tenemos mu y mu prima. El ángulo lambda y lambda prima. Y por último, el ángulo delta y delta prima. Estos ángulos son correspondientes. Ahora, todos estos ángulos o todos estos tipos de ángulos, según su ubicación, cumplen con varias propiedades que son importantes. Dentro de las propiedades, la primera es que los ángulos alternos internos son congruentes. Eso quiere decir que los ángulos, las medidas de estos ángulos son iguales. De esta manera, identificando cuáles son los ángulos alternos internos, puedo decir que lambda y mu prima son ángulos congruentes. Entonces, lambda es igual, congruente, se coloca un igual,
con una rayita arriba, con el ángulo mu'. Ahora, ¿cuáles son la otra pareja? La otra pareja es psi' con delta'. Entonces puedo decir que el ángulo psi' es congruente con el ángulo delta. La segunda propiedad se conocen como que los ángulos alternos externos son congruentes. ¿Cuáles eran las parejas de ángulos alternos externos? Las siguientes: mu con lambda'. Entonces puedo decir que el ángulo mu es congruente con el ángulo lambda'. Y también teníamos que psi era la pareja delta', de esta manera. Psi es congruente con el ángulo delta'. Estos son pares de ángulos congruentes. Ahora, los ángulos correspondientes son congruentes. Los ángulos correspondientes son aquellos que son colaterales por estar al mismo lado de la recta secante y que están uno dentro y el otro fuera de las paralelas. ¿Cuáles eran los pares? Bueno, los pares eran los siguientes, eran 4 pares. El primero que tenemos es lambda con lambda'. Por eso podemos decir que el ángulo lambda es congruente con el ángulo lambda'. Ahora bien, el otro par sería psi con psi', y digo que psi es congruente con el ángulo psi'. Eso es a un lado de la secante. Ahora vamos al otro lado. Mu con mu'. El ángulo mu es congruente con el ángulo mu'. Y por último nos queda un par. Delta con delta'. De esta manera el ángulo delta es congruente con el ángulo delta'. Esto se debe a que son ángulos correspondientes. Ahora bien, nos quedan 2 propiedades. Los ángulos internos de un mismo lado son suplementarios. ¿Qué quiere decir que son suplementarios? Debemos recordar la clase anterior. 2 ángulos son suplementarios cuando la suma de ellos es igual a 180 grados. Entonces, si nosotros vemos, ¿cuáles serían los ángulos internos que están a un mismo lado de la recta secante? Bueno, lambda con psi'. De esta manera puedo decir que el ángulo lambda más el ángulo psi' es igual a 180 grados por ser suplementarios. Eso a un lado. Al otro lado tenemos delta con mu'. Entonces, el ángulo delta más el ángulo mu' es igual a 180 grados. La suma de ellos hace un ángulo suplementario. Y por último, los ángulos externos de un mismo lado son suplementarios. Entonces, ¿cuáles son los ángulos externos de un mismo lado de la secante? El ángulo psi con el ángulo lambda'. De esta manera digo que el ángulo psi más el ángulo lambda' es igual a 180 grados. Y por último tengo externos del otro lado, mu con delta'. El ángulo mu más el ángulo delta' es igual a 180 grados. Para concluir con la clase de hoy, vamos a recordar que estuvimos hablando de los ángulos que están comprendidos entre 2 rectas paralelas y una secante. Ángulos como ángulos alternos internos, alternos externos, correspondientes, colaterales y sus propiedades. Así que los espero en la próxima clase donde realizaremos algunos ejercicios referentes a este contenido. Chao.